Para entender por qué la sociedad te hace sentir una culpa paralizante cuando tu hijo se despierta a las 3 de la mañana, no vamos a hablar de opiniones. Vamos a poner en la mesa a verdaderos titanes de la ciencia. Para empezar, tenemos a la investigadora que se metió a las entrañas de un hospital en Nueva Zelanda para medir los niveles de cortisol en la saliva de los niños. Ella misma fue la que destruyó el mito que dice que debemos de dejar llorar a los niños para que concilien el sueño. Por otra parte, tenemos al profesor de fisiología que dedicó décadas a investigar el síndrome de muerte súbita, descubriendo el aterrador secreto del sueño profundo. Y por supuesto, tenemos al fundador del laboratorio de sueño materno-infantil, el hombre que dividió a todos los mamíferos del planeta para explicar por qué la biología humana exige que la glucosa colapse en la madrugada. A lo largo de este análisis veremos cómo la ciencia choca de frente. Uno de estos genios demostró que obligar a tu hijo en dormir en silencio es biológicamente estúpido. Otro descubrió que el silencio del bebé en la cuna no es paz, sino que es un cerebro primitivo asumiendo que ha sido abandonado por sus cuidadores. Pero la verdadera locura es que todo este proceso y sufrimiento hacia los infantes es algo que comenzó por culpa de un psicólogo conductista, el cual advirtió contra el exceso de afecto a los infantes y que años más tarde tuvo que pedir perdón, admitiendo su completo desconocimiento en el desarrollo infantil. Hoy vamos a descubrir quién fue el arquitecto de esta tortura y por qué despertar cada 3 horas es un mecanismo evolutivo tan perfecto que únicamente sirve para los infantes. Imagínate que estás en una reunión, sirviéndote un café con la mirada perdida de quien lleva 4 meses sobreviviendo a base de siestas de 20 minutos. Se te acerca ese amigo o familiar condescendiente, te ve las ojeras y te suelta de golpe. ¿Aún no duerme de corrido? Uy, el mío a los 3 meses ya dormía toda la noche en su propio cuarto. Seguro lo estás mal acostumbrando a los brazos. Spoiler: estudios pediátricos rigurosos demuestran que a los 6 e incluso 12 meses, un porcentaje altísimo de bebés biológicamente sanos no duermen de corrido. Y ahí, en medio de la plática, sientes que te atraviesan el estómago, te asalta una culpa tan fuerte y en el momento en el que tú llegas a tu casa, entras a su cuarto y miras la cuna, piensas, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Realmente lo estoy mal acostumbrando a los brazos? ¿Le estoy prestando demasiada atención cuando debería dejarlo dormir? Es que él llora pero no se detiene. No sé si darle de comer, si cargarlo, pero luego se va a hacer dependiente de que yo tenga que irlo a ver cada noche y eso no está bien. Así que te pones a leer manuales de entrenamiento de sueño. Comienzas a buscar en TikTok sobre por qué eso pasa. Bajas aplicaciones de ruido blanco, de lluvia, de paisajes, de ríos, de cualquier sonido ambiente que haga que tu bebé concilie el sueño y te convences de que él realmente tiene un trastorno de sueño, cuando en realidad no es así. La idea de que un recién nacido debe dormir 8 horas seguidas, en total silencio y en una habitación separada, es un invento occidental, romántico y biológicamente estúpido. Además, algo que potencializó esta tonta idea proviene a partir de la revolución industrial y de psicólogos conductistas, quienes no entendían un carajo de evolución. En 1928, el psicólogo estadounidense John B. Watson escribió el libro titulado El cuidado psicológico del lactante y el niño, que más tarde publicó como una guía para padres basada en principios del conductismo, en la que argumentaba que la crianza debía ser tratada como una ciencia, y esta ciencia debería de ser objetiva para formar adultos felices y adaptados a la sociedad moderna. Los puntos fundamentales de esta obra son el desapego emocional. Watson advertía contra el exceso de afecto físico, como besos y abrazos, sugiriendo que esto mimaba a los niños y los hacía dependientes. Recomendaba tratar a los niños como jóvenes adultos y establecer rutinas estrictas de sueño, alimentación y juego para fomentar la disciplina y la autonomía. También sostenía que los niños no nacen con talentos o instintos natos, sino que son moldeados enteramente por su entorno. Afirmaba que los padres tienen el control total sobre el desarrollo de sus hijos a través de la manipulación,
de los estímulos y su respuesta con el ambiente. Aunque este libro fue un éxito de ventas en su época, el libro ha sido severamente criticado por promover una crianza emocional fría y rígida. Años después, el propio Watson demostró arrepentimiento por haber escrito sobre crianza infantil, admitiendo que en ese momento no poseía suficiente conocimiento sobre el tema. Lamentablemente, esta idea se reforzó años más tarde, gracias al Dr. Richard Ferber, quien popularizó la idea de dejarlo llorar para forzar la independencia nocturna. Y de hecho, presumir que un bebé duerme toda la noche no es algo para presumir. La premisa de que un bebé debe dormir toda la noche se sostiene en pilares culturales y no biológicos, que en la actualidad se siguen perpetuando a pesar de la desmitificación de esa aseveración. Aunado a esto, la sociedad moderna exige padres funcionales que operen en un horario de 9 a 5. Y como resultado, el despertar constante en niños se sataniza. Los pediatras, saturados de padres al borde del colapso mental, a menudo recetan entrenamiento de sueño. Esto viene a raíz del método Ferber o el método Stevie, como si el despertar nocturno fuera una enfermedad a la que hay que erradicar, creando un mercado sumamente lucrativo para los coaches del sueño. Además, un colectivo decidió que el éxito de un padre se mide por qué tan rápido logra que su hijo se comporte como un electrodoméstico. Lo desenchufas a las 8 y no lo vuelves a prender hasta las 6 de la mañana. ¿Y cuántas veces no hemos escuchado a padres decir, no, es que mi hijo va a las fiestas y no se despierta para nada? Uy, podemos estar haciendo todo el ruido que queramos y él mira como una roca. ¿Eso realmente te da orgullo? Ahora sí, empecemos a darle a tu cuerpo alegría en Macarena y a destrozar egos conductistas. Durante décadas, pediatras desactualizados, abuelas y modernos coaches del sueño te han jurado que si dejas llorar a tu bebé en la cuna, eventualmente aprenderá a calmarse solo. Y bueno, para desenmascarar esta mentira monumental, tenemos que extenderle una alfombra roja a nuestra siguiente invitada. Aquí tenemos a nada más y nada menos que la doctora Wendy Midlemy. Ella creó el famoso estudio titulado La sincronía de la actividad del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal entre madre y lactante, tras la extinción de respuestas de llanto inducidas durante la transición de sueño. Yo sé que está un poco corto este título, pero para entender este trabalenguas, te aseguro que no necesitas un doctorado en endocrinología. Es el sistema central que administra, gestiona y libera el cortisol, que es la hormona del estrés y el pánico. ¿Pero por qué es tan relevante este estudio en particular? Pues porque este fue el misil que demolió científicamente el argumento favorito de las abuelas y los modernos coaches del sueño. La mentira absoluta de que dejar al niño llorar por la noche va a hacer que se calmen solos. Así que la doctora Midlemy y su equipo fueron y empacaron sus cosas para viajar hacia el hospital de Nueva Zelanda. Una vez en ese lugar se internaron a madres junto con sus bebés, pequeños de apenas 4 a 10 meses de edad, con un solo propósito: someterlos a un riguroso programa de entrenamiento de sueño, que en lenguaje terrenal simplemente significa dejarlos llorar solos hasta que el agotamiento los haga desmayarse y se duerman. Pero aquí viene el giro maestro de la doctora Midlemy, porque ya estabas pensando que solamente iba a dejarlos llorar como los otros tontos. En lugar de solo quedarse parados con una libreta en la mano para observar desde lejos si los bebés cerraban los ojos y guardaban silencio, como solía hacerse la psicología conductual, estos científicos hicieron algo clínico y totalmente objetivo. Fueron directo a la biología. Midieron los niveles de cortisol directamente en la saliva, tomando muestras tanto de las madres como de los niños a lo largo de varios días. Querían ver qué estaba pasando realmente dentro de sus cuerpos, más allá de las apariencias. Y te voy a decir paso a paso cuál fue el procedimiento que utilizaron y cómo se fue desarrollando este proceso. La primera noche aplicaron el manual al pie de la letra. Dejaron a los bebés solos en sus cunas, cerraron la puerta y esperaron. Como era lógico, los niños empezaron a llorar desconsoladamente. Midlemy entró y tomó las muestras de saliva.
Los resultados notaron que el cortisol del bebé, o sea, la hormona del estrés, estaba por las nubes. En la habitación de al lado, la madre, escuchando los gritos desesperados de su hijo, fue sometida a la misma prueba. El resultado, el cortisol también se había disparado. O sea, que el equipo médico se percató de que había creado una sincronía entre madre y el hijo. Fisiológicamente, la madre y el hijo estaban conectados. Ambos estaban experimentando un pico de angustia y de estrés biológico totalmente comprobable. Cero lágrimas, los niños simplemente cerraban los ojos y se dormían rápidamente. Al no escuchar llanto, el cerebro de la madre asumió la victoria. Por fin ya aprendió a calmarse solito, y como su cuerpo se relajó, las muestras de saliva de la mamá demostraron que su cortisol había regresado a niveles perfectamente sanos, o sea que estaban en paz. Fue entonces que los científicos decidieron ir a tomar muestras de los niños quienes estaban plácidamente dormidos y en silencio, y el resultado, como ya te lo puedes esperar, es lo que le dio el nombre a este estudio: asincronía. La mamá estaba relajada, sí, pero el bebé seguía atrapado en un estado de estrés y pánico máximo, solo que ya no lo expresaba. Y es que el niño no había aprendido a relajarse. Su cerebro simplemente había entendido que gastar energía llorando era inútil, porque nadie iba a cruzar la puerta para rescatarlo. Así que la conclusión de este estudio es que Midlemis demostró que el entrenamiento de sueño no apaga el estrés del bebé, apaga su capacidad de comunicarlo. El bebé no aprendió a gestionar sus emociones para dormir tranquilo. Su sistema nervioso central seguía registrando una amenaza severa, pero su cerebro ejecutó un mecanismo de conservación. Y es que cuando un organismo emite señales de auxilio, o sea, en este caso el llanto, y el entorno jamás responde, el cerebro asume que está abandonado. Dar energía en pedir ayuda es totalmente inútil. Por lo tanto, el bebé no aprende a dormir, aprende a que sus comunicaciones no tienen impacto en el mundo. Hay que tener en cuenta que esto altera la formación del apego seguro, lo cual es la base de la salud mental futura. Y claro, cuando existe un problema, no importa en qué área o bajo qué circunstancias, siempre existen otros factores que van de la mano. Piensa con lógica: si estás dejando a tu bebé llorar en la oscuridad para entrenarlo, inherentemente también le estás negando el alimento nocturno. Y aquí la biología no perdona. Un bebé que no es alimentado cuando lo demanda no solo se frustra, entra en un estado de estrés metabólico severo. Cuando sus minúsculas reservas de glucógeno se agotan, el bebé colapsa y se vuelve letárgico, cayendo en una somnolencia excesiva y profunda. Y aquí viene la peor y más triste ironía de la crianza moderna. Los padres ven a este niño desmayándose en la cuna y se felicitan mutuamente, creyendo que su método funcionó y lograron un buen sueño. Falso. Ese letargo no es un descanso reparador. Es en realidad el cuerpo de tu hijo entrando en modo de supervivencia, apagando sistemas neurológicos no esenciales, obviamente para conservar la poca energía que le queda y seguir latiendo su corazón. Y esto me lleva a una pregunta bastante escalofriante, a mi parecer. ¿Qué le pasa a la mente de un ser humano cuando su primera lección de vida es ver que el mundo lo está dejando pasar hambre hasta desmayarse? Para entender esto, tenemos que alejarnos del microscopio de la biología y sentarnos con un titán absoluto de la psicología, el hombre que cartografió cómo es que se construye la personalidad humana. Hablo de Erik Erikson. Este brillante y revolucionario psicoanalista germano-estadounidense no se conformó con estudiar el presente del niño, sino que él propuso la monumental teoría del desarrollo psicosocial, demostrando que nuestra personalidad evoluciona a través de 8 etapas críticas, desde el día en que nacemos hasta la vejez. Y aquí entra la primera etapa de la vida, que empieza de los 0 a los 18 meses aproximadamente, y es la etapa que vamos a utilizar para este estudio. Y esta se define por el conflicto de confianza contra desconfianza.
Para un bebé, la comida no solo es nutrición, es la prueba física de que el mundo es un lugar seguro que proveerá sus necesidades de supervivencia. Eso va a hacer que se fracture esa confianza primaria, codificando el entorno como hostil y escaso. Esto puede predisponer fisiológicamente al individuo a trastornos alimenticios, ansiedad por la comida o atracones en el futuro. Y es que su cerebro en la infancia registró que la comida puede desaparecer en cualquier momento. Así que el cerebro dice, hay que acumular energía, alimento y todo lo que se pueda o va a desaparecer. Y aquí hay un dato bastante interesante. Los humanos nacemos prematuros en comparación con otros mamíferos, porque nuestra cabeza no pasaría por el canal de parto si gestáramos más. Por lo tanto, somos crías acrisiales. Esto significa que el cerebro del bebé está creciendo a un ritmo metabólico insostenible y su estómago es del tamaño de una pequeña nuez. Despertar cada 3 horas es un imperativo fisiológico para evitar la hipoglucemia. Así que llorar por calorías en la madrugada es evitar la muerte celular. Después continuamos con el Dr. James McKenna, quien es el fundador del Laboratorio del Sueño Materno-Infantil en la Universidad de Notre Dame, el cual clasifica a los mamíferos en dos tipos, los de escondite y los de carga. Los venados o los conejos son de escondite. Su leche está atascada de grasas y proteínas, lo que les permite alimentar a la cría, esconderla en un arbusto y dejarla durmiendo durante 12 horas seguidas, mientras ellos buscan más alimento. Y por el contrario, la leche materna es paupérrima en ese sentido. Por lo tanto, el niño necesita constantemente estarse reabasteciendo. Pero si crees que tu hijo únicamente se despierta para evitar un colapso de glucosa y que esa es la única razón por la cual te despierta a ti en tus noches de descanso, siéntate a escuchar esto. Déjame decirte que tu bebé no solo se despierta por hambre, sino que se despierta porque su sistema entero sabe perfectamente que a esa edad el sueño excesivo profundo podría ser letal. Y ahora, para entender este nivel de paranoia de nuestra propia especie, tenemos que abandonar la nutrición y traer a los pesos pesados de la ciencia. Tenemos al Dr. Peter Fleming, profesor de Fisiología del Desarrollo en la Universidad de Bristol. Este hombre no se dedicó a su vida a dar consejos motivacionales para mamás cansadas. Él pasó décadas enteras en investigaciones clínicas estudiando el temor más oscuro en la pediatría, o sea, el síndrome de muerte súbita del lactante. Fleming se atrevió a contradecir a toda la industria del entrenamiento del sueño al descubrir la verdad biológica del descanso. Y es que los bebés humanos, por puro instinto de supervivencia, sencillamente no están diseñados para el sueño profundo. Fleming demostró que los despertares frecuentes son un mecanismo neurológico que los protege de morir mientras están descansando. Entre los 0 a los 6 meses, el sistema autónomo cardiovascular y respiratorio del niño es profundamente inmaduro. Si caen en un estado de sueño demasiado pesado y profundo, sus cerebros pueden literalmente olvidar enviar esa señal a los pulmones para que sigan respirando. Por lo tanto, sus despertares nocturnos cada 3 horas es su sistema inmunológico respiratorio salvándoles la vida. Resulta poéticamente absurdo e hipócrita pensar que como especie logramos sobrevivir glaciaciones, plagas y depredadores justamente porque nuestros ancestros nunca bajaron la guardia, ni en el día y mucho menos en la oscuridad de la noche. Pero hoy, el adulto moderno sufre un colapso nervioso y siente un fracaso absoluto simplemente porque su hijo se niega a apagarse en la noche como si fuera una pantalla de celular. Y solo necesito que tengas esto en mente. Tu bebé funciona a la perfección. Es el manual de instrucciones moderno el que realmente está haciéndonos daño.